Siempre he sido del tipo de persona que cree en el trabajo duro. Criada por una madre soltera, aprendí desde muy temprano que nada llega fácil. No siempre era sencillo mantenerse al día con las cuentas, y mi mamá no era precisamente la mejor administrando el dinero. Terminé trabajando a tiempo parcial durante toda la preparatoria solo para ayudar. Eso significó que no tuve las típicas experiencias de adolescente. Nada de viajes a la playa con amigos, ni tardes de compras los fines de semana. Pero no me importaba. Me sentía orgullosa de lo que podía aportar a mi familia, incluso si todavía estaba tratando de descubrir quién era yo. Después de graduarme, entré a la universidad, estudié marketing y trabajé en 2 empleos para mantenerme a flote. Cuando cumplí 25, conseguí un buen trabajo en una agencia de marketing digital y logré juntar lo suficiente para comprar mi primer carro, un Toyota Corolla usado al que cariñosamente apodé Betsy. No era gran cosa, pero era mío, pagado por completo. Cada vez que me sentaba frente al volante, sentía una sensación de orgullo, como si por fin estuviera tomando las riendas de mi vida, incluso si no se parecía a la vida de mis amigos. Yo era feliz con mi independencia, pero todo cambió cuando mi mamá se volvió a casar. Admito que no tenía muchas esperanzas en su segundo matrimonio. Quería a mi mamá, pero siempre había dudado de su criterio cuando se trataba de relaciones. Su primer matrimonio fue un desastre, y siempre sentí que estaba más enfocada en encontrar el amor que en ser una buena pareja o una buena madre. Así que cuando conoció a Richard, mi padrastro, no es que hiciera una fiesta para celebrarlo. Richard parecía buena persona, pero había algo en él que no me convencía. No era que fuera un mal tipo, eran sus hijos. Jake y Lily tenían algunos años menos que yo, y cuando llegaron a escena, las cosas comenzaron a cambiar. Eran los clásicos niños privilegiados, ricos, con derecho a todo y acostumbrados a obtener lo que querían. Pero no era solo su actitud lo que me molestaba. Era la forma en que mi mamá los trataba. Ella hacía hasta lo imposible por complacer sus caprichos, poniendo siempre sus necesidades por encima de las mías. Yo estaba acostumbrada a que mi mamá fuera distante, pero esto era algo diferente. No se trataba solo del dinero, era la manera en que me miraba, como si no fuera tan importante. Podía percibir cómo cambiaban sus prioridades. Antes solía llamarla para pedirle consejos o simplemente para hablar, pero después de que Richard apareció, esas llamadas se convirtieron más en conversaciones sobre el último drama de Jake o Lily, y dejé de ser parte de sus temas. Mi mamá dejó de preguntarme cómo me había ido en el día o cómo estaba el trabajo. En cambio, siempre hablaba de lo que Jake quería para su cumpleaños, o de que Lily necesitaba un atuendo nuevo para la escuela. Ni siquiera recuerdo la última vez que sentí que tenía su atención para algo importante. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando Jake obtuvo su licencia de conducir. A diferencia de mí, que tuve que ahorrar cada centavo para comprar mi propio auto, a él le regalaron una camioneta reluciente y nueva. Lo peor, ni siquiera me invitaron a la celebración cuando la entregaron en su casa. Fue como una bofetada en la cara. Ahí estaba yo, trabajando durísimo, haciendo sacrificios para pagar mi coche, y Jake conseguía uno nuevo sin mover un dedo. Traté de no demostrarlo, pero por dentro me consumía la rabia. La tensión entre mi mamá y yo empeoró después de eso. Cuando iba a las cenas familiares, todo giraba alrededor de Jake o Lily. Sentía que en cada conversación tenía que pelear por ser vista. Pero la gota que derramó el vaso fue una tarde que necesitaba ir al supermercado. Mi coche estaba en el taller y no tenía otra opción. «Oye, mamá», le pregunté con normalidad, «¿crees que podrías llevarme al súper más tarde?» Ni siquiera levantó la vista de la televisión. «Jake necesita el carro hoy», dijo distraída. «Pero ya sabes, siempre puedes comprarte otro». Esas palabras me dieron un puñetazo en el estómago. No podía creerlo. Me estaba diciendo, a mí, la persona que tanto se había esforzado, que simplemente comprara otro coche. Y no es que ofreciera ayudar. No, su respuesta era un «despáchate sola», como si yo no importara,
como si mi esfuerzo no valiera nada. A Jake le habían dado un coche. Lily tenía lo que se le antojara. Y yo, atrapada en esta familia, que parecía girar en torno a ellos. Lo peor era darme cuenta de que mi mamá me veía solo como un plan de respaldo. Alguien que podía arreglársela sola mientras a su nueva familia le daban todo. El coche no era únicamente un objeto para mí. Era el símbolo de todo mi esfuerzo, de todo lo que había sido ignorado o menospreciado por la gente que pensé que me quería. Sentada en la sala de mi mamá, sintiendo el peso de ese momento, tomé una decisión. Estaba harta de ser el felpudo de la familia, harta de ser siempre la que quedaba relegada para complacer a los demás. Yo me había ganado ese auto y no iba a permitir que nadie, especialmente mi mamá, me lo arrebatara. Era hora de retomar el control. Los días siguientes lo sentí como un borrón. Cada vez que veía a mi mamá, sentía la ira hervir bajo mi piel, amenazando con desbordarse. No sabía cómo enfrentarla, pero tenía una cosa clara. Estaba harta de sentirme invisible. Harta de que me tratara como si valiera menos que Jake y Lily. Trataba de sacarme esos pensamientos de la cabeza, pero volvían una y otra vez, como un murmullo constante. Y entonces pasó. Estaba sentada en mi escritorio una noche, revisando unos correos de trabajo, cuando recibí un mensaje de mi mamá. Era un texto casual, de esos que se mandan cuando crees que todo está bien. Hola, cariño. Solo quería avisarte que Jake va a usar tu carro un tiempo. Necesita manejar hasta su nuevo trabajo, y creo que es lo justo, ya que tú tienes ingresos estables ahora. Estoy segura de que lo entenderás. Me quedé mirando el teléfono, apretándolo con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. ¿Justo? ¿En serio? Lo justo habría sido reconocer los años que pasé esforzándome y trabajando duro para tener mi independencia, para comprar algo con mi propio dinero. En cambio, ella se lo cedía a Jake, como si yo fuera un extra en esta familia que no necesitaba nada para sí misma. Sentí el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. ¿Cómo podía hacerme esto? Otra vez. ¿Cómo podía simplemente regalar algo que era mío, sin siquiera preguntar? No era cualquier cosa. Era el coche por el que me había desvelado, por el que había trabajado y pagado por completo. El que me llevó a mi primer gran empleo, el que me ayudó en los peores momentos de mi vida. Y ahora se lo estaba quedando Jake. Pasé las siguientes horas tratando de calmarme, pero cuanto más pensaba en ello, más me enfurecía. Ella no podía hacer eso. No era un simple favor, como prestarle una sudadera o un libro. Era mi coche, mi propiedad. Y sin embargo, para ella, Jake lo merecía más. ¿Por qué? ¿Porque era su hijastro? ¿Porque era su favorito? No lo entendía. Cuando por fin hablé con ella esa misma noche, estaba tranquila, demasiado tranquila, creo. Mi voz era firme pero con un filo de acero. «Mamá», dije, intentando no mostrar mi furia, «sobre el coche. ¿Por qué se lo vas a dar a Jake?» Ni siquiera me miró mientras lavaba los platos, como de costumbre. «Oh, simplemente lo necesita más en este momento, cariño. Tú estás bien. Eres una adulta y lo tienes todo resuelto. Tiene más sentido que Jake lo use». Quise gritar. Preguntarle cómo podía pensar que Jake, que apenas había conservado un empleo por más de un mes, lo merecía más que yo. Pero, en lugar de eso, me mordí la lengua. ¿Sabes? Continuó con un encogimiento de hombros. Siempre puedes comprarte otro coche cuando lo necesites. Tienes un buen trabajo ahora. Estoy segura de que lo resolverás. Sentí que esas palabras me aplastaban, como si fueran una tonelada de ladrillos. Siempre puedes comprarte otro. Era como si no recordara los años que pasé dejándome la piel para llegar a donde estaba, para tener un mínimo de estabilidad. Estaba cansada de que mi esfuerzo no contara para nada, harta de ser ignorada a favor de su hijo dorado. En ese momento, algo en mí se rompió. Llevaba años siendo la hija obediente, la que agachaba la cabeza, la que nunca se quejaba. Pero basta. No iba a permitir que me pisoteara más. No iba a permitir que Jake o ella se
quedaran con lo que era mío. Parece mentira, pero la idea se me metió en la cabeza y ya no pude quitármela. Decidí que recuperaría mi coche. No se trataba de ser vengativa ni de hacer un gran drama. Se trataba de recuperar mi vida, de volver a tener control sobre lo único que era mío. Sabía exactamente dónde estaba la llave de repuesto, en un cuenco junto a la puerta principal, donde mi mamá siempre dejaba ese tipo de cosas. Llevaba años allí y nunca le había prestado atención, pero esa noche tendría un nuevo propósito. El plan era sencillo. Iría a la casa, tomaría la llave y me llevaría el coche de vuelta. Sin confrontaciones, sin peleas. No les daría el gusto de ver lo mucho que me habían herido. Simplemente recuperaría lo que era mío y desaparecería. Sentí como si me invadiera una oleada de libertad. La clase de libertad que no sabía que me faltaba, la que no me había permitido creer que merecía. Esa misma noche llegué a la casa, y el camino de entrada se me hizo extraño, como si ya no fuera familiar. Ni siquiera toqué la puerta. Entré, tomé la llave y me la guardé en el bolsillo. La brillante camioneta de Jake estaba estacionada al frente, como siempre, símbolo evidente de las prioridades equivocadas de mi mamá. Fui hasta mi coche, abrí la puerta y encendí el motor. Y así, sin más, era libre. No miré atrás mientras me alejaba. No lo necesitaba. Había recuperado mi independencia, y eso era todo lo que importaba. Los primeros días después de tomar el coche fueron una mezcla extraña de alivio e incertidumbre. Me sentía empoderada, pero también como si caminara sobre vidrios rotos. Mi teléfono no dejaba de sonar, pero ignoré todas las llamadas y mensajes de mi mamá y mi padrastro. No les debía explicaciones. El coche era mío, así de simple. Pasé mi tiempo haciendo cosas que me hacían bien trabajando, poniéndome al día con amigos, organizando mi apartamento y sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que tenía el control de mi vida. No se trataba del coche, no realmente. Se trataba de demostrarme que podía defender lo que me había ganado. Y siendo sincera, una parte de mí se sentía un poco emocionada de haberlo recuperado a escondidas, sin que se dieran cuenta. Pero no pasó mucho tiempo antes de que estallara la tormenta. Era martes cuando mi mamá llamó por primera vez. Al oír su voz, sentí un escalofrío, y por un momento dudé antes de contestar. «Cariño, ¿dónde está el coche?», preguntó, con la voz más alterada de lo que esperaba. «Jake me llama diciendo que no lo encuentra. Está molesto. Se supone que lo usaría esta semana. Ya lo habíamos hablado. ¿Por qué no está donde debería?». Tragué saliva. «Está donde debe estar. Lo tomé. Es mío». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Casi podía escucharla procesar lo que acababa de decir. Entonces habló, con un tono de condescendencia casi cariñoso. «Estás siendo irracional, cielo. Sabes que Jake de verdad lo necesita ahora. Está pasando por cosas con su nuevo empleo. Necesita el coche para ir a trabajar. No puedes simplemente quitárselo así». «Mamá», la interrumpí con la voz fría. «Tú se lo diste. Se lo cediste sin consultarme. Ni siquiera me diste oportunidad de decir nada. Y la verdad, no me importa lo que él necesite. Es mío, y no lo voy a devolver». Esperaba que discutiera, que intentara manipularme emocionalmente como siempre. Pero esta vez noté algo distinto en su voz. Un largo suspiro precedió sus palabras. «De esto es de lo que hablo, cariño. Eres tan terca. Estás actuando como si no tuvieras familia, como si Jake no te importara. Él también es familia». Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir. No era la primera vez que me hacía sentir como si yo fuera la que no encajaba en la familia. No era la primera vez que me hacían sentir ciudadana de segunda en los ojos de mi propia madre. Pero ya no iba a dar marcha atrás. «No intentes eso», dije, con voz firme. «Sabes de qué se trata esto. Se trata de que siempre lo eliges a él, en lugar de a mí. Se trata de que le das lo que es mío y yo nunca recibo nada». Ella guardó silencio por un momento. Luego, como si fuera lo más normal del mundo, dijo:
Creo que estás exagerando, cielo. No entiendo por qué armar tanto escándalo. Es solo un coche. Estás siendo dramática. Quise gritar. Quise soltar todo lo que había estado reprimiendo durante años. Quise decirle lo injusto que era que siempre esperaran que yo fuera la adulta mientras Jake y Lily hacían lo que querían. Pero en lugar de eso, respiré hondo. No estoy siendo dramática, mamá. Estoy harta. Harta de que me ignores, de que me trates como si fuera invisible. No me vas a quitar lo que es mío, dárselo a él y fingir que todo está bien. Soy tu madre y espero que me respetes, espetó. Estás siendo egoísta y no sé cómo esperas que nos llevemos bien si sigues así. Por poco me reí. Mi madre siempre había sabido cómo darle la vuelta a las cosas para presentarse como la víctima. Pero no esta vez. No más. No necesito tu aprobación, dije suavemente, pero con determinación. No te estoy pidiendo permiso. Estoy harta de hacer el papel que tú querías para mí. Colgué antes de que pudiera responder. No sentí euforia ni alivio. Me sentí agotada. Por fin había marcado un límite, pero sabía que no sería tan fácil como dar media vuelta y marcharme. Los siguientes días fueron inquietantemente tranquilos. Mi teléfono permaneció en silencio, y por un momento pensé que quizás mi mamá estaba dándome espacio. Pero debería haberlo sabido mejor. Estaba en casa, trabajando en un proyecto, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, así que miré por la mirilla y vi a mi padrastro parado allí. El corazón me dio un vuelco. Abrí la puerta e intenté mantener la calma. «Hola», dije, tratando de sonar neutral. «¿Podemos hablar?», preguntó Richard tenso. Asentí y lo dejé pasar, sin saber hacia dónde iría la conversación. «Sabes que esto es ridículo», empezó, con la voz dura. «Jake de verdad necesita ese coche, y no puedes quitárselo como si fuera un juego». «No es un juego, Richard. Es mi coche», repliqué, sintiendo un nudo en la garganta. Trabajé para conseguirlo. No es un juguete que pueda regalarle a quien lo exija. «Solo trato de ayudar a la familia», respondió, caminando nerviosamente de un lado a otro. «Jake necesita estabilidad. Depende de ese coche para llegar a su trabajo. ¿No puedes entenderlo?». Sacudí la cabeza, sin poder contener la rabia que me invadía. «No, no lo entiendo. Lo que entiendo es que tú y mi mamá siempre le ponen excusas. No importa lo que yo necesite, no importa que me lo haya ganado trabajando. Él lo obtiene todo, y yo nada». Richard frunció el ceño. «No es justo. Eres egoísta. Esto es una familia. Se supone que debemos ayudarnos. No quitas cosas a tu familia porque estés molesta». «He estado ayudando a todo el mundo toda mi vida, Richard», solté, dando un paso hacia él. «He ayudado, he sacrificado, y nunca ha sido suficiente. Ahora quieren que dé más, y ya me cansé. Me cansé de ser la que siempre da y nunca recibe. ¿Crees que soy egoísta? Fíjate en cómo me han tratado todos ustedes. Fíjate en lo que hace mi mamá. Y luego dime si realmente soy yo la egoísta». Hubo un silencio largo. Podía ver que Richard luchaba por encontrar palabras, pero no dijo nada. Solo se dirigió a la puerta murmurando algo. «Sabes que esto no va a terminar bien», soltó antes de irse sin decir adiós. Me quedé ahí, en medio de la sala, temblando por la intensidad de la confrontación. Todos creían que el problema era yo, que yo era la que estaba mal, pero yo sabía la verdad, y no pensaba retroceder. Ya no. No estaba luchando solo por un coche, luchaba por mí. Los días después de la visita de Richard fueron como una cuenta regresiva hacia lo inevitable. Sabía que mi mamá no lo dejaría pasar. No soportaba que la retaran. Y la idea de que me hubiera llevado el coche y que no pensara devolverlo la carcomía por dentro. Pero lo que más dolía era ver cómo se volvía contra mí, retorciendo la historia hasta que yo quedaba como la villana. Ya no se trataba solo del coche, se trataba de todo. Años de ser invisible, de sentir que no importaba, de ser la que recogía los pedazos mientras Jake y Lily vivían como niños dorados.
Todo ese resentimiento acumulado explotó. No pensaba dejar que me hicieran sentir culpable, no otra vez. Era sábado en la tarde cuando llegó el mensaje de mi mamá. Necesitamos hablar. Ya. Suspiré y solté el teléfono. Sabía lo que se venía. Mi mamá no me iba a dejar salir de esta sin pelear, pero estaba cansada de pelear por su aprobación, cansada de anteponerla a ella y a todos los demás antes que a mí. Así que decidí enfrentarla de una vez. Cuando llegué a su casa, el corazón me latía con fuerza. Subí los escalones de siempre, toqué una vez y entré. La casa estaba silenciosa y oía la voz apagada de mi mamá y Richard en la cocina. El ambiente estaba cargado, tenso. ¿Mamá?, llamé, avanzando a la sala. Ella apareció en la puerta, la cara roja y contraída por la frustración. Richard detrás, con los brazos cruzados y gesto de fastidio. «Te has pasado de la raya esta vez», dijo mi mamá con voz temblorosa de rabia. «Te llevaste el coche y te niegas a devolverlo. Esto es absurdo. Estás siendo tan egoísta». Me planté firme, negándome a dejarme manipular. «No lo tomé porque sea egoísta, mamá. Lo tomé porque es mío. Se lo diste a Jake sin consultarme, sin dejarme decir nada». Ella bufó, rodando los ojos. «Jake es familia y lo necesita. Tú no lo necesitas. Siempre has sido tan autosuficiente. ¿Por qué tienes que ponérmelo tan difícil?» Sentí la rabia subir por mi pecho. «Autosuficiente. ¿Te refieres a que siempre me has tratado como si no necesitara nada, como si todo me fuera fácil, mientras a Jake le das todo? He tenido que pelear por todo lo que tengo. Y me has hecho ver que nada de lo que haga es suficiente. Nunca me has apoyado como lo apoyas a él». Richard dio un paso adelante, con tono frío. «Estás actuando como si esto fuera una traición gigantesca, y no lo es. Jake está tratando de construir su vida, ¿y no puedes ayudarlo un poco? Es tu familia». Me reí, amarga, y él retrocedió un poco. ¿Ayudarlo? He ayudado a todos toda mi vida, Richard. Pero nada de eso cuenta, porque nunca es suficiente para ustedes. Solo toman, y yo me quedo sin nada. ¿Crees que no me doy cuenta? Mi mamá se mostró dolida y furiosa a la vez. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Siempre he tratado de hacer lo mejor para ti. ¿Crees que fue fácil criarte sola? Nunca dije que fuera fácil, mamá, pero para mí tampoco lo fue. ¿O sí? Siempre estabas ocupada con tus cosas, tus relaciones, tus problemas. Y yo era la que tenía que apechugar. ¿No lo entiendes? Yo no soy el problema aquí. Son ustedes». El silencio se hizo pesado. Sentía la fuerza de mis palabras flotando en el ambiente, y mi pecho se oprimía, mi respiración se hacía entrecortada, pero al fin sentía que me escuchaban. «Ya no soy tu plan de respaldo», dije, con voz temblorosa pero firme. «No voy a quedarme aquí y dejar que me pisotees solo porque crees que no valgo. Estoy harta de ser la que siempre hace sacrificios». Richard abrió la boca para responder, pero lo interrumpí. «No, ya no voy a escucharlos. Estoy harta de que actúen como si les debiera algo. El coche es mío y no lo devolveré. No pueden controlarme más». Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, pero mi mamá me gritó, con la voz cargada de rabia y dolor. «No tienes corazón. ¿Te das cuenta de lo que le haces a esta familia? Hemos intentado incluirte. Lo hemos intentado». Me detuve con la mano en la perilla. Por un segundo, consideré disculparme, pero sabía que no era yo quien debía hacerlo. «No, mamá. Ustedes han intentado que sea yo quien sacrifique siempre todo por los demás. Han intentado que sea la que nunca se queja, la que se conforma con lo que haya. Ya no. Se acabó». Salí de la casa sin decir más. La puerta se cerró detrás de mí, pero para mí fue una sensación más cercana a la libertad que a la derrota. Ya no iba a ser el saco de boxeo emocional de la familia. Conduje de regreso, aferrada al volante, con el corazón acelerado, pero sintiéndome más ligera que en años. Había tomado el control, había presentado batalla, y nadie me quitaría eso. El golpe de realidad llegó de a poco. Al principio,
sentí una extraña paz, como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Me había defendido, había hecho lo que necesitaba. El coche seguía siendo mío y no dejaría que nadie me lo volviera a quitar. No después de todo lo que pasé. Pero esa paz no duró. Pronto llegó la avalancha de mensajes y llamadas de mi mamá. Al principio eran súplicas sutiles. Algunos textos preguntando si estaba bien, intentando sonar preocupada. Luego, con el pasar de los días, el tono cambió. Sus mensajes se volvieron más frenéticos, más insistentes, hasta que se sintió como una avalancha de culpa. ¿Por qué haces esto a tu familia? Jake está muy angustiado. Necesita ese coche. Me estás rompiendo el corazón. ¿No te importamos? Cada mensaje era como un cuchillo que se hundía más en mi pecho, pero no respondí. No podía. Si me dejaba enredar por sus manipulaciones otra vez, volvería al punto de partida. Sus palabras estaban diseñadas para hacerme sentir culpable, para que pareciera que yo era la equivocada, pero no lo era. Tenía que repetírmelo una y otra vez. Luego vinieron las llamadas, y cuando me negué a contestar, Richard también empezó a enviarme mensajes. Sus palabras estaban llenas de acusaciones, que era egoísta, que no tenía corazón. Intentaron de todo para hacerme ceder, pero esta vez no iban a lograrlo. Me había pasado demasiado tiempo dando y viendo cómo mi esfuerzo se daba por hecho. Entonces llegó el día que ya no pude ignorar. Estaba sentada en mi escritorio, trabajando, cuando mi mamá apareció sin avisar en mi departamento. Apenas había terminado una reunión y estaba revisando unos correos cuando oí que golpearon la puerta. No necesitaba mirar por la mirilla para saber quién era. Abrí con cuidado, manteniendo mi expresión neutral. Ahí estaba ella, con una bolsa de compras en la mano, la cara pálida y tensa. No dijo nada al principio, solo se quedó allí parada, como si no supiera qué hacer. «Mamá», dije, intentando sonar tranquila. «¿Qué haces aquí?» Entró sin pedir permiso, mirando a su alrededor como buscando alguna prueba de mi supuesta falta. Dejó la bolsa en la cocina y, al fin, habló con la voz baja, controlada. «Sabes que estás cometiendo un error», dijo. «Esta no es la forma de arreglar las cosas. Estás destrozando a la familia». Respiré hondo. Sabía que esto llegaría tarde o temprano. «Mamá, no estoy destrozando a la familia. Solo estoy ocupándome de mí por primera vez. Estoy cansada de ser la que sacrifica todo». Ella se pasó la mano por la frente, como si contuviera las lágrimas. «Pero eres parte de esta familia. Se supone que pongas a la familia primero, que ayudes a Jake, que seas la buena hija». «Soy parte de esta familia, pero no soy un felpudo», le contesté con firmeza. «Siempre he ayudado. Siempre he sido la que ponía a todos antes que a mí. Pero nunca bastó para ustedes. Agarraste mi coche sin preguntar, se lo diste a Jake, y ni siquiera pudiste considerar mi opinión». Ella suspiró, con los ojos buscándome algún rastro de compasión. «No entiendo por qué haces esto. Siempre hemos estado ahí para ti. ¿Por qué no puedes dejarlo pasar?» Negué con la cabeza. «Porque estoy cansada de dejarlo pasar. Cansada de fingir que está bien que me traten así. He dado todo a esta familia, y nunca es suficiente». Su expresión se suavizó por un instante, pero pasó rápido, volviendo a la frustración. «Jake necesita ese coche, se lo merece. Tú siempre has sido tan independiente. ¿No crees que ya es hora de que él tenga algo?» Sentí cómo se rompía mi último hilo de paciencia. «No, mamá, no se lo merece. No lo ha ganado. Todos se lo han regalado y estoy harta. Yo trabajé durísimo para conseguirlo. No voy a dejar que me lo quiten así. No más». Ella abrió la boca para decir algo, pero levanté la mano para detenerla. «Mamá, se acabó. Ya no necesito tu aprobación. Estoy harta de intentar ser quien tú quieres que sea. Este coche no es solo un objeto. Es el símbolo de todo mi esfuerzo, y no lo voy a soltar». Se hizo un silencio pesado. Por un momento, pensé que diría algo más, que volvería a insistir. Pero solo se quedó ahí,
con los ojos llenos de lágrimas que no quiso soltar. «No te estoy pidiendo perdón, mamá», dije, suavizando un poco el tono. «Solo quiero que entiendas. Estoy haciendo lo que necesito para mí». No contestó. No añadió nada. Después de un rato, dio media vuelta y salió, cerrando la puerta con un leve clic. Me quedé allí, con el corazón acelerado. Al menos había dicho lo que tenía que decir. Había fijado mi límite, y por primera vez no dudaba de mí misma. Conforme pasaban los días, las llamadas y mensajes cesaron. Mi mamá y Richard desaparecieron por completo. Al principio pensé que me daban un respiro, pero después comprendí que simplemente tenían su manera de manejar las cosas, al igual que yo tenía la mía. Y estaba bien. Yo recuperé mi vida, recuperé mi coche, recuperé mi independencia. Por primera vez en años, no tenía miedo de lo que vendría después. Estaba viviendo para mí, al fin, y eso era más que suficiente.